Buenas noches. Antes de comenzar, me enorgullece informar que nuestro país es más seguro, más fuerte y mucho más próspero que nunca antes en la historia. Estamos haciendo un gran trabajo. Hace menos de 2 años heredamos un desastre económico y social. Después de la peor inflación en 48 años, las fronteras completamente abiertas con millones y millones de personas entrando desde todas partes del mundo, incluidos criminales de todo tipo. 11.888 asesinos, muchos de los cuales mataron a más de una persona. Teníamos personas transgénero para todos, hombres y mujeres, deportes, el crimen devastando nuestras ciudades y el mundo entero se reía de nosotros como nación. Pero eso ya no es así. Hace 2 años nuestro país estaba muerto. Ahora somos el país más atractivo en cualquier parte del mundo. Estados Unidos es respetado como nunca antes lo habíamos sido. Tenemos más dinero siendo invertido en Estados Unidos que en cualquier otro momento en la historia de nuestro país. Hoy en día hay más estadounidenses trabajando que nunca antes. Esta misma semana se ha anunciado oficialmente que la inflación tuvo la mayor caída mensual en más de 6 años. Acaba de suceder, acaba de ser anunciado. Los medios lo informaron. Lo aceptamos, es el mejor resultado en 6 años. Los recortes de impuestos en nuestro gran y magnífico proyecto de ley ahorran a las familias trabajadoras miles de dólares, como con las disposiciones sin impuestos en las propinas, en las horas extra y en la seguridad social para nuestros adultos mayores, además de la deducción de intereses en un préstamo para comprar un automóvil. Pero solo si ese automóvil está hecho en Estados Unidos. Y una deducción del 100% para nuestras empresas generadoras de empleo. Nuestros mercados bursátiles están en su punto más alto en muchos años, pero en realidad podemos decir que de toda la historia. Y sus 401(k)s, pensiones y cuentas de jubilación están batiendo récords todos los días, los más altos de la historia. Durante años pagamos el precio más alto por medicamentos recetados en cualquier parte del mundo. Ahora pagamos el precio más bajo bajo mi política de nación más favorecida, porque logré que el resto del mundo y las compañías farmacéuticas actuaran de manera responsable. Los precios de los medicamentos están bajando un 70, 80 y hasta 90%. TrumpEraX.gov. Esto finalmente reducirá el costo de la atención médica. Tienes que ir a TrumpEraX.gov y aprovecharlo. Pero el costo de la salud baja mucho por los medicamentos recetados. Con las cuentas Trump, cada niño estadounidense tiene una cuenta de inversión libre de impuestos para su futuro. Miles de millones de dólares son invertidos por empresas e individuos para cuidar de nuestros niños. Así que a los 18 años, potencialmente tendrán cientos de miles de dólares en su cuenta. Y así podrán comenzar la vida con un gran impulso. Para eso, ve a trumpaccounts.gov e inscribe a tu hijo o a cualquier niño que desees inscribir. Nuestras fronteras, que antes estaban completamente abiertas, se han transformado en las más seguras en la historia de nuestro país, con 0 extranjeros ilegales admitidos en Estados Unidos en los últimos 14 meses. Eso es 0. Nadie pensó que fuera posible. Teníamos la peor frontera en la historia de nuestro país y ahora tenemos la mejor. El crimen está cayendo en todo el país, con la tasa de homicidios en su nivel más bajo desde 1900 o hace más de 125 años. Estamos haciendo una inversión récord en nuestras Fuerzas Armadas y tenemos el ejército más fuerte y poderoso por mucho en cualquier parte del mundo. Lo construí durante mi primer mandato y desafortunadamente nos vemos obligados a darte las gracias. Úsalo ahora. Ganamos en Venezuela, que ahora está trabajando con nosotros para producir millones y millones de barriles de petróleo. Igualmente estamos ganando en grande en Irán y verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto. Estados Unidos ha vuelto y le está yendo realmente bien, pero todavía tenemos un gran desafío que debe ser abordado con urgencia. Porque ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas.
Tienes que confiar en tu país, porque si no puede haber confianza, no puede haber grandeza, y eso es muy simple. Sin confianza no hay grandeza. Durante muchos años he pedido una acción audaz, rápida y decisiva para proteger la integridad de las elecciones en Estados Unidos. Todo estadounidense merece saber que cuando emite su voto, ese voto será contado con precisión en un sistema, y eso es para hacer que ese sistema sea seguro, uno en el que el fraude y la interferencia no sean no solo difíciles, sino prácticamente imposibles. Desafortunadamente, el sistema que tenemos hoy en día queda catastróficamente lejos de ese estándar. Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de inteligencia crítica que revela vulnerabilidades impactantes en nuestra infraestructura electoral. Esta evidencia muestra que el sistema electoral que tenemos expone peligrosamente y realmente expone como a niveles nunca antes imaginados a hackeos, explotación e interferencia extranjera. Igualmente inquietante es que esta información vital ha sido encubierta y ocultada durante muchos años. El pueblo estadounidense es hermoso, es un gran pueblo estadounidense, pero todo eso cambia ahora mismo. Los documentos que comenzaremos a publicar esta noche han sido recopilados por el gobierno de la Casa Blanca. El Transparency Task Force, un gran grupo de personas, junto con el personal de la Junta Asesora de Inteligencia del Presidente, apoyados por los jefes de nuestras principales agencias de inteligencia, quienes han revisado personalmente los hallazgos que presentamos esta noche y han confirmado plenamente su autenticidad. Usted mismo puede ver estos documentos en whitehouse.gov. Eso es whitehouse.gov. Vaya y échele un vistazo. Nuestro propósito al divulgar esta información no es debilitar la confianza en las elecciones, sino ganarnos esa confianza enfrentando las vulnerabilidades y corrigiéndolas muy rápidamente. Y eso es lo que estamos haciendo. Los documentos abarcan 5 áreas principales de preocupación. Primero, muestran que durante un periodo de años, comenzando en el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que resultó en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. Archivos de votantes. Esa información incluye nombres, direcciones, teléfonos, afiliación política y otros datos sensibles que podrían usarse para el registro electoral y fines ilícitos, que es justo lo que ocurría. Esta pérdida de datos es una crisis de seguridad electoral sin precedentes. La inteligencia incluso muestra que China asignó una unidad de explotación de datos específicamente para este nuevo proyecto. Para agravar la desgracia, el segundo conjunto de documentos que estamos publicando revela que miembros del Estado Profundo, un grupo de personas muy famoso, en muchos casos, nuestras agencias de inteligencia suprimieron información sobre la siniestra injerencia electoral de China, ocultándoselo al presidente y al pueblo estadounidense de forma impensable. El espionaje de Estados Unidos supo que los registros de votantes estaban comprometidos en 2020 cuando descubrieron que decenas de millones de datos de votantes, piensen en eso, decenas de millones de los datos de los votantes en 18 estados han sido comprados, robados o hackeados por China y, sin embargo, quienes eran responsables de dar la voz de alarma, en cambio, mantuvieron la información en secreto y oculta. No me lo informaron a mí como presidente ni a nadie más, y hasta donde sabemos, tampoco informaron al Congreso. De hecho, todo lo que seguían diciendo era, esta es la elección más segura en la historia de nuestro país. Una frase estándar muy trillada que repartieron para que se dijera. El encubrimiento de esta colosal brecha de seguridad es aún más inquietante a la luz de información adicional que muestra que China participó en otras actividades relacionadas con las elecciones para socavar mi primera administración y nuestra campaña de 2020.
No lo querían, simplemente no lo querían. Lucharon con todas sus fuerzas para que Donald Trump no ganara, y con razón. Como muestran los documentos que publicamos, los informes de la CIA declaraban explícitamente, a mediados de 2018, la política del Partido Comunista Chino era aprovechar todos los elementos internos y externos opuestos al presidente de Estados Unidos en un esfuerzo por reducir sus votos y lograr que renunciara o impedir su reelección. ¿No es eso agradable? Además, a mediados de 2018, China estaba trabajando para influir en los resultados de las elecciones en Estados Unidos, las elecciones de mitad de mandato y posteriormente las presidenciales de 2020. En 2019, la estrategia del gobierno chino contra Estados Unidos buscaba minar la confianza interna en el presidente. Querían simplemente hacerte creer que tu presidente no era tan bueno, cuando en realidad tu presidente ha hecho un gran trabajo e hicieron lo posible por lograrlo. Continuando, este documento de la CIA dice, la estrategia incluía usar contactos chinos con grandes empresas estadounidenses para influir en los líderes empresariales estadounidenses y hacer que se volvieran en contra del presidente de los Estados Unidos de América. El gobierno chino buscó identificar a periodistas estadounidenses que habían informado negativamente sobre el presidente de Estados Unidos. Presidente, y pagarles grandes sumas de dinero para que escribieran más artículos negativos sobre él, tantos como pudieran, y no les importaba lo que dijeran. El gobierno chino quería que el presidente de Estados Unidos perdiera las próximas elecciones, y la razón por la que querían que yo perdiera es porque sabían que yo los conocía bien, les impuse aranceles por miles y miles de millones de dólares y construí el ejército más fuerte en cualquier parte del mundo. Tenemos el ejército más fuerte en cualquier parte del mundo. Estas son citas exactas de los informes de la CIA. El nombre de la persona que hizo la cita está ahora bajo revisión, pero se pone aún peor. Información de inteligencia sin procesar obtenida por el FBI en 2020, pero ocultada por burócratas rebeldes, afirmaba que las actividades de China incluso incluían un intento de fabricar papeletas ilegales para Joe Biden. Los documentos muestran que durante este periodo, decenas de informes significativos de la CIA y la NSA sobre la interferencia electoral de China fueron excluidos del informe presidencial. Estas eran sesiones informativas que recibía casi todos los días. Todo se mantenía afuera. Eso era lo importante. Un correo electrónico entre analistas de inteligencia admitía que, cito, habían manipulado deliberadamente el informe diario presidencial para ocultar información sobre las actividades chinas relacionadas con las elecciones. Otra funcionaria dentro del FBI escribió que dirigía, cito, un gobierno en la sombra, fin de la cita, para evitar que se conociera la inteligencia sobre la injerencia electoral de China y mantenerla alejada de la prensa honorable. Otros funcionarios que presenciaron tales esfuerzos percibieron que las motivaciones eran descaradamente políticas. Recientemente encontramos una cantidad significativa de bolsas de quema en formación, y este es un grupo de bolsas que se usaron para destruir información que el presidente Barack Hussein Obama ordenó quemar. Se suponía que debían ser quemadas. Estas bolsas debían ser incineradas y revisadas por diferentes personas en distintos niveles, pero eso nunca ocurrió. Quizás tuvimos suerte. Creemos que esto no se hizo a propósito, sino más bien por la absoluta incompetencia de las personas que debían quemar la bolsa. Pero los hallazgos son sorprendentes. Hoy pido a la Inteligencia Nacional, al Departamento de Justicia, al FBI y a la CIA que investiguen por qué se ocultó información tan crucial, que despidan a los involucrados en el encubrimiento y presenten cargos, si corresponde, contra ellos. Sin embargo, ocultar la injerencia de China fue solo el inicio. El tercer conjunto de documentos que estamos publicando prueba que durante muchos años se les mintió descaradamente a los estadounidenses sobre la seguridad de nuestra infraestructura electoral, incluyendo las máquinas de votación electrónica y los sistemas de conteo de votos. Deshonesto, casi todo. Son vulnerables y fácilmente pueden ser comprometidos, y personas dentro de nuestro gobierno lo sabían.
Esta noche revelamos documentos estadounidenses clasificados. Informes de inteligencia muestran que el gobierno sabe hace tiempo que estas máquinas son muy vulnerables. Como afirma una evaluación, concluimos que los adversarios de Estados Unidos como Rusia, China, Irán, Corea del Norte y grupos no estatales pueden comprometer la infraestructura electoral de infraestructura electoral. Eso es textual, pero vaya declaración, no es así, hecha por supuestos grandes patriotas de nuestro país. El documento continúa afirmando además que, cito, evaluamos que los repositorios de datos electorales centralizados, como los registros de votantes, libros de votación y sitios web oficiales de elecciones, son los más vulnerables a la explotación. Los adversarios podrían usar este acceso a los sistemas para interrumpir los procesos electorales dentro de los Estados Unidos de América. Esta noche estamos publicando todos esos hallazgos que van desde enero de 2020 a junio de 2026. Es una amenaza cibernética al corazón de nuestra democracia. Muchos se preguntan si sería posible manipular electrónicamente los totales de votos o cambiar los resultados electorales en estas máquinas. Hoy estamos publicando documentos que muestran que la CIA obtuvo informes sobre un plan específico para hacer un gran fraude a favor del corrupto régimen de Maduro en Venezuela. Y eso es exactamente lo que sucedió, conspirando para manipular digitalmente las elecciones de su propio país en 2020, y así lo hicieron. Estos informes incluían detalles de los métodos del régimen para alterar digitalmente los totales de votos para que fueran indetectables. Ni una auditoría profunda podía detectarlo. Esta inteligencia resalta por qué debemos tomar medidas urgentes para garantizar que nuestro sistema nunca sea vulnerado o comprometido jamás, como antes. El cuarto conjunto de documentos revela que, incluso cuando se ha detectado evidencia significativa de fraude, esta ha sido ocultada y encubierta. Entre las revelaciones de esta noche se encuentran archivos del FBI que detallan evidencia de presunto fraude por parte de una operación de registro de votantes a gran escala en Michigan. En 2020, la Policía Estatal de Michigan allanó una organización demócrata de movilización electoral, un grupo corrupto en Muskegon, y estaban tan preocupados por lo que encontraron. Estaban tan preocupados, de hecho no podían creerlo, que contactaron al FBI en Detroit. Los documentos afirman que algunos encuestadores admitieron ante agentes del FBI que firmaron formularios de registro de votantes con nombres de otras personas, presentaron registros fraudulentos de personas que no existían y recibieron tarjetas de regalo vinculadas a la cantidad de solicitudes que producían. En otras palabras, era pagar, jugar y hacer trampa. Los agentes del FBI que trabajaban en el caso creen que se cometieron delitos. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Biden retrasó la investigación y la cerró. Esta noche le estoy pidiendo al director del FBI que se asegure de que el asunto sea investigado a fondo y que trabaje con el Departamento de Justicia para procesar a los responsables de cualquier delito. Finalmente, para demostrar cuán vulnerables siguen siendo nuestras elecciones, estamos publicando los resultados de una impactante investigación del DHS. Según su revisión y los registros públicos, hallaron unos 278,000 no ciudadanos inscritos para votar en elecciones federales. Como los estados demócratas no compartieron sus archivos, la cifra real es en realidad mucho mayor que esa. Aún así, incluso este análisis limitado encontró a más de 250,000 de extranjeros ilegalmente registrados para votar. En conjunto, estas revelaciones muestran un sistema electoral tan roto y tan vulnerable que nadie puede defenderlo. No es defendible. Cientos de millones de archivos de votantes estadounidenses están en manos de gobiernos extranjeros. Nuestras máquinas y sistemas de conteo de votos están expuestos a hackeos, manipulaciones y corrupción.
China y otros países han estado intentando interferir en nuestras elecciones. La evidencia de fraude ha sido ocultada. Cientos de miles de no ciudadanos y personas fallecidas están listados y activos en los padrones electorales, y aún así seguimos teniendo elecciones sin identificación de votante, sin prueba de ciudadanía, y decenas de millones de boletas flotando sin rumbo por el correo. Como un ejemplo de esta locura, la reciente elección para alcalde de Los Ángeles, en California, y para gobernador se llevó a cabo el 2 de junio, hace mucho tiempo, pero apenas se completó hace unos días, el 10 de julio. Piensen en eso, mucho más de un mes. Tomó un mes contar los votos. Me pregunto qué estaban haciendo. Esto es peor que cualquier país del tercer mundo. No hay ningún país del tercer mundo que tenga elecciones como las nuestras. En una medida poco común, NBC y ABC Fake News han dicho que no cubrirían este discurso. Ellos sabían de qué se trataba, debido a que no les gusta el tema porque saben lo corrupto que es nuestro sistema y no quieren revelarlo. Ellos y otros en los medios son parte de un complot. Quieren continuar con este fraude por la razón que sea, quieren mantenerlo en marcha. Quieren proteger a la izquierda radical. No pueden tener un gran país, y eso es cierto. No se puede tener un gran país sin elecciones libres y justas. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Ellos usan nuestras ondas públicas, que valen miles de millones de dólares, sin pagar absolutamente nada. No pagan nada. Todo lo que queremos es honestidad en nuestras elecciones y honestidad en la información. No pagan nada por activos de miles de millones de dólares. Se ha hecho un gran daño a nuestro país. Nuestras elecciones quedaron vulnerables a ser manipuladas y robadas, y se perdió la confianza del pueblo estadounidense. Esto no puede permitirse que continúe. Todo estadounidense, sea republicano, demócrata, independiente o de cualquier otro partido, debería poder estar de acuerdo en que merecemos el sistema electoral más seguro, honesto y justo del mundo. Las elecciones seguras deberían ser una cuestión partidista en realidad. Deberíamos estar juntos, demócratas, republicanos, independientes, todos. Y no debería ser un tema partidista. Debería ser una causa que nos una, no que nos divida. Esto debería ser una causa. Deberíamos estar unidos, no divididos. A la luz de la información nueva e irrefutable que he revelado esta noche, mi administración está en proceso de notificar a los estados cuyos datos electorales fueron comprometidos por la República Popular China y muchos otros. Trabajaremos estrechamente para mitigar cualquier daño y estamos tomando medidas rápidas para garantizar que los datos sensibles de los votantes estén mejor protegidos. Así nunca podrán comprarnos, nunca podrán hackearnos y nunca volveremos a ver una elección robada. Mañana, el secretario de Seguridad Nacional dará una conferencia para detallar el trabajo reciente de su departamento, confirmando vulnerabilidades cibernéticas en nuestros sistemas de votación electrónica. Son graves. Estamos en el proceso de informar a los gobernadores, senadores y miembros del Congreso sobre posibles problemas en sus estados. Si observas la votación hoy en día, está en un estado muy precario en muchos estados y estamos comprometidos a arreglarlo. Colaboraremos con las jurisdicciones locales para corregir vulnerabilidades técnicas antes de las elecciones de medio término. Vienen elecciones muy importantes próximamente y queremos que esas elecciones sean totalmente honestas. También he ordenado al DHS que notifique a cada estado sobre los no ciudadanos en sus padrones electorales y les indique que eliminen de inmediato a los votantes no elegibles. Pero lo más importante es que el Congreso debe aprobar la ley Salvar a América. ¿Qué tan fácil es hacer eso a menos que quieras hacer trampa? La única razón por la que no lo harías es porque quieres hacer trampa, porque tus políticas son tan malas y tus candidatos tan patéticos que no puedes salirte con la tuya o no puedes ser elegido de otra manera. Este proyecto de ley histórico exige que todos los votantes muestren una identificación con foto para votar. ¿Qué tan simple es eso? ¿Podría ver su foto, por favor?
identificación con foto para votar. Todos los votantes deben proporcionar prueba de ciudadanía. ¿Es usted ciudadano de nuestro país, por favor? Y con suerte no habrá boletas por correo corruptas, que si viste California y tantos otros lugares, las boletas por correo son inherentemente corruptas. Así que no habría boletas por correo, excepto por enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viaje si te vas por negocios o vacaciones. Estas reformas son urgentemente necesarias para detener las vulnerabilidades que he mencionado. A todos los estadounidenses les pido que mañana tomen su teléfono, llamen a sus representantes en la Cámara y el Senado y exijan que aprueben la ley Salvar América sin demora. Juntos restauraremos la fe y la confianza en nuestro país y seremos más grandes, mejores y más fuertes que nunca. Gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a nuestro gran ejército y que Dios bendiga a América. Muchas gracias.